Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Ospina del Instituto Técnico Laureano Gómez. Esta vez voy a hacer una exposición referente a la asignatura de danzas sobre el continente europeo. Espero que les guste. El objetivo de esta presentación es presentar el continente europeo recorriendo sus diversas características artísticas que volvieron a este continente el más importante e influyente junto a Asia de todo el mundo y siendo usado como referencia para el resto. Cabe aclarar que dividiré mis puntos en base a la ubicación de cada país del continente, entre Europa Oriental, Europa Occidental y Europa Central. Europa Occidental se ubica en el sector derecho de Europa. Estos evolucionaron su cultura a partir de la evolución de las civilizaciones antiguas, romana y griega por ejemplo, donde adoptaron conocimientos que ayudaron a su desarrollo, además de los diversos movimientos culturales y sociales como la Revolución Francesa o el Renacimiento y la Ilustración. Ellos diversificaron su cultura a países latinos y africanos, y uno de los lugares más importantes para visitar es Londres, Francia, donde se encuentran distintas y diversas obras artísticas, tanto de arte como de infraestructura. Algunos países pertenecientes a esta parte del continente son Suiza, Países Bajos, España, Reino Unido, Francia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Grecia, Italia y Portugal. Su cultura tiende más a lo artístico y refinado, con técnicas que requerían habilidad, destreza y que atrayesen a la gente con elegancia. El flamenco español o el vals francés son buenos ejemplos de la danza. La gastronomía forma parte importante, ya que las delicias culinarias se destacan por su sabor y exquisitez únicas, como por ejemplo la crepe francesa o el falafel inglés. En las celebraciones artísticas vemos como siempre las más elegantes, como festivales ingleses como All Points o Brutality Brington. En sus relatos y mitos destacados puedes ver las historias fantasiosas que hacen homenaje al distintivo cuidado literario de Europa, como Robin Hood, Jack y el gigante Cormorán y Lady Godiva. Europa Oriental. Europa Oriental se basó más en los conocimientos asiáticos, por lo cual sus habilidades, cultura y avances tecnológicos son muy distantes a los de Europa Occidental. Uno de los lugares turísticos es Kremlin, Moscú de Rusia. Es un lugar en el que se encuentra varias infraestructura, junto a 4 catedrales que son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad y dan un buen homenaje también al arte. Algunos países pertenecientes a Europa Oriental son Rusia, Bielorrusia, Rumania, Estonia y Moldova. A pesar de estar en Europa, tienen bases asiáticas, por lo cual sus disciplinas artísticas son algo semejantes a las de ese continente, y en muestra de ello se encuentran las pereplias, el cual es un tipo de danza que usa movimientos llamativos en conjuntos, que tienen las características de que no son coreografiados, y solo se dejan llevar por la música. Su música es muy fluida, con tonadas semejantes a las guzli, un instrumento semejante a una flauta. Además, cuentan con tonadas muy alegres que traen buena vibra a quien la escucha. En sus celebraciones se encuentran el 9 de mayo, el cual festeja el triunfo de la Unión Soviética ante la Alemania nazi. Esto se conmemora con las distintas y representativas muestras artísticas. En los mitos y leyendas se encuentra la matriushka, la cual consiste en que un carpintero solitario se le ocurrió la idea de hacer una muñeca para que lo acompañe, la cual resulta que cogió vida y tiene deseos de ser madre. El carpintero luego le cumple su deseo a realizar otra muñeca, que fuera la hija, pero se le sale de las manos, al ver que esa muñeca quería ser mamá también. Y así haciendo un ciclo constante entre que hacía una hija y esa hija quería ser una madre. Hasta que el carpintero se le ocurrió la idea de hacer que el siguiente hijo de la matrusca fuera un hijo, o sea, un varón, el cual no tuviera esos deseos de ser una madre o de engendrar un hijo. Europa Central. Europa Central toma referencia de las otras dos partes de Europa, tanto Occidente como Oriente, para forjar su cultura. Un lugar turístico para visitar es el Palacio Belvedere de Austria,
en el que se recopilan muchísimas obras artísticas europeas y en donde se puede evidenciar su cultura y forma de ver al mundo. Algunos países pertenecientes a Europa Central son Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Polonia, Bajos, y República Checa. Su cultura, como ya sabemos, toma partes tanto de la cultura asiática, tomada por Europa Oriental, y obviamente de más europeo en Europa Occidental, con raíces tanto de África como de Latinoamérica. Pero bueno, y de esto así sacó pues todas sus ramas de folclore. Como en estas se encuentran sus danzas representativas, que son provenientes de Alemania, como el Lander, que es una danza tradicional que se caracteriza por marcar el compás al momento de pisar. La música del Lander se instrumentaliza a partir de la voz o de una base armoniosa. La música de República Checa es una de las más trascendentales de todas, ya que hace referencia a diversas entidades o ciudades de esta nación, forjando la costumbre de hacer himnos de cada patria soberana. Además, entona a la música bohemia, que se caracteriza por ser muy disfrutable y por ser musicalmente implacable. Muchos países europeos dándole un toque especial y diferente. Entre sus festividades está la del Salzburgo, que es el festival musical artístico más importante de Austria, donde en un alrededor de 6 semanas rinde el culto a la música y a los instrumentos que la componen. En corrección a una parte que dije mal, sobre la gastronomía, la vengo a renombrar. Porque en sí, en la selección gastronómica podemos resaltar a Polonia con sus platillos que toman su inspiración de muchos países europeos, dándole un toque especial y diferente. Lo corrijo ya de que en el video me equivoqué y dije una parte incoherente, así que sigamos. Uno de sus relatos más representativos es Lorelei, la cual, según el folclore alemán, es una criatura en forma de mujer, una ninfa, la cual cuenta las leyendas que con sus encantos y gran atractivo físico seducía a los marineros en los mares para atraerlos, y luego ellos no se volvían a avistar nunca más. Ahora voy a hablar sobre un país en específico, correspondiente a Europa Occidental, el cual es Italia. El folclore italiano se divide en música y danza, con tantarella, que se caracteriza por sus movimientos vivos y tonadas de canto fuerte. También podemos avistar a la canzone napolitana, que suele ser cantada y entonada por hombres en el idioma napolitano. Esta suele hablar sobre paisajes y temas amorosos. Sobre su música encontraremos a Light Better Media, que recopila música tradicional de índole relajada y calmada, con fluidez y rapidez. Algunos lugares importantes y exclusividad para viajar a Italia son Roma. Roma, la capital de Italia, es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista casi 3000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia mundial. Las ruinas antiguas como las del Foro y el Coliseo evocan el poder del antiguo Imperio Romano. La ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana, cuenta con la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano, que albergan obras maestras como los frescos de Capilla Sixtina de Miguel Ángel y demás cosas. Otro lugar para visitar y otro sitio turístico sería Venecia, la cual ostenta de gran historia y renombre cultural durante toda Europa y durante todo el mundo. Y por último, la Torre de Pisa, que es un logro de infraestructura muy importante y de reconocimiento e interés internacional.
Las comidas típicas de Italia son la lasaña, la pizza, la pasta, que se caracterizan por su sabor y con texturas singulares, las cuales representan de manera sublime la cultura culinaria de esta nación y el cuidado que le ponen a cada uno de sus platillos. Además existen algunos eventos y festividades más importantes de Italia, que son el Palio de la Siena, que consiste en una corrida de caballos, o la Quintana, que se realiza en agosto, dándole tributo a los romanos que ejercieron su folclore y cultura y fortalecieron el desarrollo de estas para que así Italia finalizase como está hoy en día con todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Algunos mitos y leyendas propias de la región son Ostio y los romanos. Ostio y los romanos cuentan la leyenda que un grupo de romanos llegó a la costa de Cerdeña, llamados por las minas de plomo. Estos romanos pretendían instalarse en la zona, pero la población que vivía en ella se negaba a que conquistaran sus tierras y decidieron esconderse para luego atacarlos. Pero por sorpresa de los autóctonos, los romanos iban bien armados y eso hizo que no supieran cómo atacarlos. Después de unos días escondidos, Ostio, un joven valiente del pueblo, pensó que ya bastaba de cobardías, era hora de actuar. Convenció al resto de jóvenes para que le ayudaran a atacar a los romanos. Toda la juventud de la zona, a escondidas de sus progenitores, subió a sus caballos y se dirigió a atacar a los romanos. Pero uno de los vecinos se percató de lo que estaba ocurriendo y lo contó al resto del pueblo. Los padres de los jóvenes decidieron partir hacia el campamento romano con la intención de vengar la muerte de sus hijos. No obstante, al llegar, los padres encontraron algo que no les sorprendió. Los romanos crearon un grupo con jóvenes. Ellos nunca habían querido luchar, solo conocer jóvenes valientes. Y así, los habitantes del pueblo continuaron sus vidas junto a las insignias romanas. Otra de las leyendas más importantes y relevantes de Italia son Anfione y Anafia. Anfione y Anfavia llevaban una vida tranquila en Cilicia, junto a sus padres, a quienes querían más que nada en el mundo. Una noche, de manera inesperada, el volcán entró en erupción y comenzaron a caer lenguas de vaca por toda la montaña. Toda la población huyó despavorida, pero Anfione y Anafia se dieron cuenta de que sus padres no podían escapar tan rápido como ellos. Vista la situación, los padres insistieron en que los dejaran allí y se salvaran ellos, pero Anfione y Anafia se negaron a dejarles ante una muerte segura y sin hacer caso en su insistencia se los cargaron en las espaldas. Parecía imposible que pudieran escapar, la lava era mucho más rápida que ellos, pero sorprendentemente y como si se tratara de un milagro, ante esta prueba de amor, la lava se dividió en dos y les salvó de cualquier mal. Y esta es la historia que hay tras los campos piadosos. El monumento a los dos hermanos que arriesgaron sus vidas para salvar a sus padres. La conclusión de esta presentación es nuevamente quedarme sorprendido ante toda la cultura que se envuelve en el continente europeo, lo cual nos ha nutrido a todos nosotros los latinoamericanos a todas las cosas que han logrado ellos gracias a sus investigaciones y pues mi conclusión. Me quedo sorprendido ante tantas cosas y tanta diversidad en el continente europeo. Gracias y nos vemos hasta la próxima.